Buenos días. La charla anterior vimos acerca de las evidencias de la presencia del Espíritu de Dios. Y como vimos, es muy claro, ¿no? La actividad del Espíritu Santo puede estar en un lugar, pero si queremos hablar realmente de la presencia del Espíritu Santo en personas o inclusive en lugares como en una iglesia, tenemos que mirar las otras características que sí son bastante claras. De la misma manera, sabemos que el Espíritu Santo es Dios. Y así como el Padre y el Hijo tuvieron una actividad en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, actividades diferentes. No es que cambiaron, sino es que tuvieron actividades diferentes. El Padre mostrándose de una manera en el Antiguo Testamento y mostrándose de otra manera en el Nuevo Testamento. Jesucristo también vimos mostrándose él de una manera en el Antiguo Testamento y mostrándose de otra manera en el Nuevo Testamento. No significa eso que cambiaron, sus principios no cambiaron, su esencia no cambió, pero sí cambiaron el modo de actuar. En el Antiguo Testamento, Dios Padre, por ejemplo, hablaba mucho a través de profetas. Y después de Jesucristo, dice en el libro de Hebreos, Él nos habla a través de el Hijo, ¿no? Y ahora obviamente tenemos su palabra. Entonces hay un cambio del accionar del Padre sin que cambie su esencia, sin que cambie sus principios, sin que cambie lo que es Él. Jesucristo en el Antiguo Testamento, también vimos la presencia de Jesucristo en el Antiguo Testamento muy activamente, hablando con los hombres, inclusive asumiendo por momentos un cuerpo material, pero todavía no había venido hecho carne. En el Nuevo Testamento, Él viene hecho carne y muere por nosotros, y a través de su muerte se realiza un nuevo pacto para nuestra salvación. Entonces la actividad es diferente. El Espíritu Santo de la misma manera actúa de manera diferente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y eso es importante poder diferenciar para que nosotros podamos entender inclusive algunos versículos de las Escrituras. Ok, entonces lo primero que veamos, ¿no? El Espíritu Santo está involucrado desde la creación, aparece desde la creación. En Génesis 1:2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, en la creación, el Espíritu Santo estaba actuando. En el libro de Job, capítulo 26, verso 13, dice: su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Esto que su espíritu adornó los cielos, en otra versión dice, por ejemplo, su espíritu hizo hermoso los cielos, que está hablando de la obra creadora del Espíritu Santo en los cielos. Seguimos entonces en Job también, capítulo 33, verso 4, dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces el Espíritu de Dios me hizo también en la creación del hombre, participa en la creación de las cosas, pero también participa en la creación del hombre. Entonces el Espíritu de Dios está participando constantemente en la creación, lo vemos en las Escrituras. ¿Ok? ¿Cómo más le vemos? Vemos al Espíritu de Dios moviéndose en la revelación de su palabra, ¿no? Entonces veamos, por ejemplo, dice David, el que escribió los salmos, dice en el 2 de Samuel, capítulo 23, verso 1, dice: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí: dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Dice que el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. David decía esto de sí mismo, que las palabras que escribió para el Señor, que todo lo que él escribió
no fueron de, de su eh, de su propia imaginación, no fueron de eh, su autoría, sino que el Espíritu de Dios ha hablado por él y su palabra ha estado en su boca. Entonces, que el Espíritu de Dios de nuevo interviniendo en la revelación de la palabra, ¿no? En la que hoy podemos leer a través de los salmos, por ejemplo, ¿no? Pero no solo ahí, ¿no? Sino en 2 de Pedro, capítulo 1:20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, siendo llevados por el Espíritu de Dios. Entonces, todo el Antiguo Testamento que vemos, todas las palabras proféticas que están en el Antiguo Testamento, toda ella dice, no ha sido de inspiración del hombre, no ha sido de voluntad del hombre, sino que el Espíritu de Dios fue llevando a los hombres a escribir el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, Dios mostrándose en la revelación de la palabra de Dios. En 1 de Pedro 1:10 dice algo parecido. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio del Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Ok? Entonces dice que ellos profetizaron de la gracia cuando hablaban de Jesucristo, cuando hablaban de lo que iba a venir, de las promesas venideras. Quien estaba obrando a través de ellos es el Espíritu de Dios. Ok, entonces lo vemos en la creación al Espíritu Santo, lo vemos activamente en la revelación de la palabra, la que hoy nosotros gozamos, pero también vemos y veamos cómo es que Dios actúa en las personas. Éxodo capítulo 31, verso 3 dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte. ¿Para qué? Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce y en artificio de piedra, para engastarlas y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Entonces, ¿qué estaba haciendo el Espíritu Santo? Estaba capacitando a este hombre, por ejemplo, al hijo de Ur, ¿para qué? Para que pueda trabajar, dice, en diseños, e inventar diseños en oro, plata, en piedras. ¿No? Estaba capacitando. Uno de los oficios del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era que capacitar a los hombres en diferentes cosas para, obviamente esto era para provecho del templo, estábamos hablando de la construcción del templo. Entonces el Espíritu Santo estaba capacitando a estos hombres para que lo puedan hacer así. ¿Qué más? Nos encontramos en Números capítulo 11, verso 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. El espíritu que estaba en él, el espíritu de Dios, ya no solo iba a estar en él, sino también iba a pasar a los ancianos. ¿Para qué? Para capacitarlos y poder dirigir al pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, Jueces capítulo 3, verso 10 dice, y el espíritu de Jehová vino sobre él, sobre Otoniel, y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Entonces, ¿qué pasó? El Espíritu de Dios vino sobre Otoniel y lo capacitó
para poder vencer a sus enemigos y ser juez de Israel. ¿Ok? Entonces ahora el Espíritu Santo capacitando para ser jueces a los hombres. En Jueces capítulo 15, verso 14 dijo, y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de su mano. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y lo tomó y mató con ella a 1000 hombres, ¿no? ¿De quién hablamos? De Sansón. ¿Qué pasó? Dice, el Espíritu de Jehová vino sobre él y de nuevo lo capacitó para qué? Para tener esas fuerzas, romper las ataduras y con una quijada de burro, dice, mató a 1000 hombres. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo capacitando a los hombres para que hagan algo. En este caso, para que Sansón pueda tener ese poder. El Espíritu Santo también capacitó a algunos hombres, como Balaam, a profetizar. Dice en Números 24:2, dice, y alzando sus ojos vio a Israel alojado por tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Y entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, y empezó a profetizar. ¿Ok? Entonces el Espíritu Santo vino sobre los hombres también para que ellos profeticen. Ezequiel capítulo 2, verso 2. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta ese mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, y comienza a hablar. ¿Ok? Eh, Sin embargo, vemos aquí algo importante, ¿no? Que por ejemplo, Sansón no era alguien que viviera en santidad. Sin embargo, el Espíritu de Jehová lo capacitó para poder tener ese poder y esa fuerza para vencer a sus enemigos, ¿no? Entonces, eso es algo importante. Balaam era un falso profeta. Sin embargo, el Espíritu de Dios vino sobre él y permitió en esos momentos para dar una profecía, para hablar a favor de Israel. Entonces vemos aquí algo importante que es importante que lo tengamos en cuenta para el poder desarrollar bien cómo es que el Espíritu Santo va a actuar después en el Nuevo Testamento. ¿Ok? En Segunda de Crónicas capítulo 24, verso 20, también dice, el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joaida, y puesto en pie donde estaba más alto del pueblo, les dijo, así ha dicho Jehová, y empezó él a predicar. Entonces también en la prédica el Espíritu Santo actuó. Entonces, en resumen, ¿cómo estaba actuando el Espíritu Santo en los hombres? Vemos primero que él y sale, entra y sale en la vida de los hombres, ¿no? Y los capacita para diferentes cosas, los capacita para obras artísticas, ¿no? Como para la creación del templo, los capacita para guiar, ¿no? A los ancianos, por ejemplo, en Israel, los capacita a los hombres para ser jueces de Israel, como Otoniel, como Sansón mismo, ¿no? Vemos que le da poder, ¿no? Capacita, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón y le dio el poder para romper esas cuerdas, ¿no? El Espíritu de Jehová vino sobre Balaam, ¿no? Entonces él vino y empieza a profetizar. Vino sobre Zacarías y comenzó a predicar. Ok, entonces vemos la actividad del Espíritu Santo como en la creación, en la revelación de la palabra, pero asimismo capacitando a los hombres en diferentes actividades. ¿Y en qué se diferencia de lo que va a hacer en el Nuevo Testamento? Porque lo primero, que el Espíritu Santo no capacitó a todos los santos.
Es decir, en el Antiguo Testamento vemos que Él capacitaba a hombres que eran del Señor, pero también a hombres que no eran de Dios para cumplir sus determinados propósitos el Señor. Por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 16, verso 14 dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. O sea, el Espíritu de Dios estaba sobre el rey Saúl, capacitándolo ¿para qué? Para poder reinar Israel. Recordemos que aún Saúl tenía mucho temor de asumir el reinado, pero el Espíritu de Dios vino y lo capacitó ¿para qué? Para asumir el reinado de Israel. Pero cuando él empezó a apartarse de Dios, dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Entonces, ¿qué hizo? El Espíritu Santo llegaba a los hombres y salía de los hombres, ¿no? Salmo 51, ¿no? Y por eso entendemos cuando David pecó, David decía esto, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, ¿no? Había un temor de que el Espíritu de Dios lo pueda dejar, ¿no? Entonces, el Espíritu de Dios venía sobre los hombres para capacitarlos para determinadas cosas en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento funciona así. Juan 14, 17, Jesús decía, y vendrá el Consolador, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces hay un cambio, ¿no? En la actividad del Espíritu Santo. Jesús mismo empieza a decir que el Consolador que vendrá mora en ustedes y estará en ustedes, ¿no? O sea, mora con ustedes, pero estará con ustedes. Entonces hay un cambio, va a haber un cambio ahí en la actividad del Espíritu Santo. Va a morar, va a ser como un sello sobre las vidas de los creyentes en el nuevo pacto. En el antiguo pacto, el Espíritu Santo venía, capacitaba a los hombres y de acuerdo a su actividad, de acuerdo a los planes de Dios, el Espíritu Santo se iba. De acuerdo al pecado también, ¿no? En el caso de Saúl, con el pecado se fue. En el caso de David, tenía temor de que se vaya porque había pecado. Lo segundo que tal vez diferencia en el antiguo pacto y en el nuevo pacto es que, como vimos, su capacitación no está ligada a la salvación. Dice que él capacitó a esos hombres para hacer esas figuras de oro en el templo cuando vimos ese pasaje en Éxodo, pero no nos habla de la salvación de estos hombres. ¿No? Entonces es indistinto. Pero no solo ese es el caso, sino también vimos el caso de eh, Balaam, ¿no? Y de Balaam, recordemos que Judas habla en Judas 11, dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Core. Entonces, Judas habla que Balaam es alguien que erró su camino totalmente. Alguien ambicioso que erró su camino, alguien no salvo. Entonces vemos que Dios capacita, pero no se relaciona necesariamente con la salvación de los hombres. Saúl también eh, fue tomado por el Espíritu de Dios y profetizó. Balán lo vemos aquí y Sansón es el otro caso significativo, un hombre que tenía relaciones con prostitutas, no sé, se casa con una mujer que no es de su pueblo, rompiendo todas las reglas de Dios, y sin embargo el Espíritu de Dios venía sobre Sansón, ¿no? Y lo capacitaba para tener ese gran poder físico. Porque en el antiguo pacto vemos que el Espíritu de Dios venía sobre los hombres y no tenía relación con la salvación. Eso va a cambiar en el nuevo pacto, ¿no? Donde la palabra de Dios nos dice que el Espíritu de Dios viene sobre los que creen en Jesucristo. Ok, pero eso lo veremos después. ¿Y
¿Qué más? La obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, esa capacitación sobre los hombres, no estaba ligada tampoco a una santificación moral en sus vidas, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, en el ejemplo mismo de Sansón, vemos en el ejemplo de Sansón, él no era un hombre moralmente adecuado, sin embargo el Espíritu Santo venía y capacitaba a este hombre. Balaam tampoco. Eh, Saúl tampoco lo fue. Sin embargo, el Espíritu de Dios venía sobre ellos, ¿no? Indistintamente. Sobre Saúl, Balaam, Sansón y también sobre David, ¿no? Para ungirlo como rey. Entonces, el Espíritu de Dios venía sobre los hombres y no necesariamente tenía los santificaba, ¿no? No necesariamente eran hombres que caminaban en santidad. Y esto va a diferir del Nuevo Testamento porque en Ezequiel capítulo 36, verso 26 dice, os daré un nuevo corazón y os pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, en el Nuevo Testamento va a cambiar la actividad del Espíritu Santo. Hay una promesa. ¿Qué es la promesa? Que Él va a quitar nuestros corazones de piedra y va a poner unos corazones de carne. Y pondrá de esa manera su espíritu en nosotros. ¿Para qué? Para que andemos en su palabra y guardemos su palabra y la pongamos por obra. Entonces, vemos dos puntos importantes en la actividad del Espíritu Santo. En el antiguo pacto, entonces, el Espíritu Santo estaba ahí capacitando a los hombres para alguna tarea, pero no estaba santificándolos, ni estaba morando, no estaba viviendo en ellos. De manera que el Espíritu Santo podía salir de los hombres en cualquier momento, y por eso encontramos en el Antiguo Testamento que aún sobre hombres pecadores que moralmente estaban viviendo inadecuadamente, el Espíritu Santo estaba actuando en ellos. En el nuevo pacto vamos a ver que esto es diferente, ¿no? Porque el Espíritu de Dios vendrá sobre aquellos que creen en Jesucristo. Y como vimos en el pasaje de Juan, es una promesa que el Espíritu Santo morará en nosotros. Y no solo morará en nosotros, dice en el libro de Ezequiel, que Él pondrá su Espíritu en nosotros. ¿Para qué? Para que andemos en su palabra. Entonces, el Espíritu de Dios actuando desde la creación en todo el Antiguo Testamento, pero su actividad es diferente al Nuevo Testamento. Hasta la próxima.